Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Hoy tendremos una invitada de lujo. De lujo. Es una entrevista que tuve la suerte de hacerle cuando vino a Chile en su visita por su último libro. Ella es Ruth Nieves, que es escritora española bestseller, que ha escrito, seguramente la han escuchado porque ha escrito tremendos libros como Cree en ti, Haz tu sueño realidad. Y en esta oportunidad, bueno, el audio no es tan bueno, así que los adelanto, pero de verdad es un lujo de entrevista. Porque claro, como fue grabado en el Festival del Libro de Ñuñoa, era con el audio de ahí, pero realmente no se lo pierdan porque es una conversación muy auténtica donde tuvimos el lujo de conocerla, de conocer su propio camino, de cómo también fue cambiando su vida a medida de que fue alcanzando el éxito y fue teniendo cierto como reconocimiento también social, las cosas que le fueron pasando. Entonces la verdad es que hay mucho aprendizaje sintetizado en un capítulo para todas las personas y sin duda ella es una gran fuente de inspiración. Así que nada, están invitadísimos a este capítulo que se llama Recupera tu Poder, Atrévete a Brillar. Espero que les encante tanto como a mí. Qué rico, bueno, bienvenidos todos. Un lujo hoy estar con la Ruth y poder entrevistarla más en detalle para que conozcamos más en profundidad su libro Recupera tu Poder, que me imagino que todos lo tienen para que después lo puedan firmar. Sí, maravilloso. Ruth, bueno, todos sabemos que actualmente muchos buscamos lo natural, lo que uno ve, es la búsqueda de la seguridad, sobre todo en fuentes, o se asocia el poder a fuentes más exteriores. Tú en tu libro postulas que hay que volver a uno mismo y que el poder es interior. No sé si nos podrías explicar un poco mejor aquí a todos cómo tú ves la relación con nuestro poder y por qué es tan importante. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por acercaros hoy hasta aquí. Mi visión de la vida es que la vida en todo momento nos muestra lo que creemos. Es un espejo. Nos muestra lo que creemos, lo que sentimos. En el mundo real vemos los resultados de nuestras creencias, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y de esa forma la vida nos va mostrando también lo que pensamos. Y por eso yo siempre digo que lo que vemos, todo lo que vemos, la realidad, nos da información acerca de las ideas que tenemos. Y cuando dejamos de tomarnos la realidad cuando dejamos de juzgar la realidad, entonces podemos aprender de ella. Entonces, mi visión es que nos han educado para depender de nuestros padres, del Estado, del gobierno, de los médicos, de las medicinas. Hemos crecido en la dependencia emocional cuando en realidad creo firmemente que somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Tenemos un cuerpo físico, pero creo que todos en esencia somos luz, que tenemos un alma, que somos espíritu de vida encarnado en un cuerpo. Lo que pasa es que al nacer, imaginaros que, voy a poner una metáfora, imaginaros que todos somos una fracción somos seres divinos habitando en un cuerpo que hemos olvidado nuestro poder porque desde que nacemos nos están diciendo la vida es dura, la vida es peligrosa, somos débiles, no puedes hacer esto, empiezan a decirnos, no, tú no puedes hacer eso, cuando en realidad si vemos los niños son libres, son divinos porque son tan magnéticos, son tan atractivos, son tan amorosos. ¿Por qué? Porque no están condicionados
hasta que escucha millones de veces, no, no puedes hacer eso no está bien, no, cállate, no llores, no patalees, no tal. Entonces, nos han ido condicionando y nos han enseñado a depender y a creer que la seguridad viene de fuera, cuando en realidad la seguridad, donde realmente podemos conectar con ella, es dentro de nuestro cuerpo y a través de nuestro cuerpo con la naturaleza. Te juro que, o sea, me resuena mucho todo lo que tú dices. Y para llegar a este libro, ¿cómo sientes que fue tu proceso de ir recuperando tu poder? ¿Siempre tuviste tu poder o sientes que hubo algún momento o alguna situación en que tú dijiste, ahora me empodero y tú misma fuiste evolucionando? ¿Cómo fue tu relación con tu propio poder? Pues mi poder lo delegué de niña a mis padres, a mis amigas, y yo durante muchos años, esto lo cuento en Cree en Ti, en el primero de mis libros, que cada vez que gracias, cada vez que tenía que tomar una decisión necesitaba hablarlo con los demás. O sea, yo estaba completamente desempoderada, yo había delegado mi poder completamente a los demás hasta el punto de que yo no me atrevía a tomar mis propias decisiones, porque en realidad nos han hecho creer eso, que tenemos que consultarlo todo, y más las mujeres nos han enseñado, no, esto parece que nos han hecho creer que teníamos que consultarlo, cuando en realidad cada persona es soberana de su vida y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Tiene derecho y tiene la capacidad, pero si no nos han permitido tomar nuestras decisiones, nos cuesta hacer aquello que no estamos acostumbrados, pero lo único que nos falta es entrenamiento. Sin duda. Y entonces yo viví en la dependencia, yo dependí durante muchos años de si alguien me decía, si alguien creía en mí, entonces yo creía en mí. Si alguien me decía, no, eso no va a salir bien, yo también me lo creía. Entonces, durante muchos años yo sufrí mucho porque vivía a expensas de los demás. Cuando quería tomar una decisión decía, a ver a quién se lo cuento que me vaya a animar. Y eso es terrible. Hasta que yo dejé la arquitectura, descubrí lo que quería hacer, empecé a leer los libros de crecimiento personal, y ahí es cuando yo empiezo a conectar con mi poder, que me permite reunir la seguridad suficiente para dejar mi trabajo como arquitecta y poder lanzarme a vivirla, a crear la vida que yo realmente quería vivir. Y ahí empiezo a recuperarlo. Maravilloso. Y de hecho en tu libro hablas de cómo tú a través del cuerpo tienes un termómetro para en el fondo no tener que depender o validar o de la opinión de otra persona, sino que tú misma a través de tu propia conexión hay señales que te ayudan en tu cuerpo para saber si esa decisión va en línea a lo que quiere en el fondo tu ser más esencial. No sé si puedes contarles acá cuáles son los mecanismos que más usas o las herramientas que tú tienes para ayudarte en esta a manifestar tu poder. Sí, pues los mecanismos que yo más uso para tomar decisiones cuando realmente quiero que la sabiduría interior de mi cuerpo me guíe, mi ser esencial, mi yo divino, como cada uno lo quiera nombrar, como ese ser está en mi cuerpo, yo pido que mi cuerpo me muestre realmente si algo es bueno para mí o no lo es. Entonces yo uso varios test o varias sensaciones para guiarme. La primera que descubrí fue el escalofrío. Y de hecho me pasa, por ejemplo, cuando alguien me está contando algo y me dice, ay, pues yo creo que me pasa esto, o me cuenta algo, y mi cuerpo me dice si eso que está contándome esa persona es verdad, y lo sé por el escalofrío. Entonces a veces que alguien me está contando algo y yo siento escalofrío, digo, ay, yo no paro de sentir escalofrío, es como, siento como que lo que me estás contando es verdadera. O sea, es como, el escalofrío para mí es una forma que tiene el alma de comunicarse conmigo, mi alma. Y otro test que uso yo es el corazón. Cuando el corazón me late muy, muy, muy deprisa, me está mostrando que hay mucho estrés, como que eso no le da paz, que ese no es el camino. En cambio, cuando el corazón está calmado y la respiración está calmada, el corazón me está diciendo, es como me está dando la aprobación de sí, es como, es seguro. Uso otro también que es el test de kinesiología, que está basado en que
en el impulso vital, que si nos ponemos de pie y respiramos y estamos relajados, podemos observar que el cuerpo pendula hacia adelante y hacia atrás. Entonces, cuando quiero saber si realmente quiero hacer algo, sin intentar controlar el cuerpo, simplemente respiro, digo lo que hago, la afirmación, por ejemplo, es como, a mí por ejemplo, me sienta bien beber agua, o por ejemplo, tengo sed. Voy a decir, mi cuerpo necesita ahora agua, mi cuerpo se va adelante porque me está diciendo, sí, tenemos sed. O por ejemplo, si digo, ¿me sienta bien la leche de vaca? Mi cuerpo se va para atrás y me dice, no me sienta bien la leche de vaca. Entonces esto tiene que ver con que el impulso de la vida siempre va hacia adelante. Gracias, Alex. Estaba aquí metida y mi cuerpo está diciendo, tienes sed. Y una pregunta, ¿tú cómo sientes, en el fondo, cuando tú lanzaste Creenti y pasó a ser un bestseller internacional, cómo tú has manejado, porque yo veo que en tus 3 primeros libros hay como un cierto denominador en común, muy asociado eso al empoderamiento, a cómo me veo yo en 10 años más, qué pasos tengo que ir haciendo para manifestar mi vida. En estos últimos 2 libros, en Naciste para disfrutar y Recupera tu poder, se ve, bueno, siendo la misma luz, pero con otro toque. Quería saber, en el fondo, qué similitudes van teniendo estos libros también con tu propia historia, cómo tus caminos te han ido llevando a recuperar tu poder. Qué interesante. Porque realmente, después de escribir El amor de tu vida, que es el tercer libro de la trilogía inicial, pasaron cosas importantes en mi vida. Y por un lado, claro, porque yo empiezo a... Lo que yo comparto en mis vidas, en mis libros, es lo que yo voy aprendiendo en mi vida, y lo que yo voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica. Entonces, todos mis libros son un proceso de autoindagación. Y en los 3 libros, sobre todo en Haz tu sueño realidad, hay una frase que hay un capítulo que se llama Manifestar el amor, que yo decía, durante muchos años me pregunté qué había pasado en mi infancia para que yo tuviera tantos problemas en mis relaciones. Entonces yo durante muchos años quise recordar y dije, yo quiero ver la verdad, yo quiero saber la verdad de lo que he vivido para poderlo sanar, para que mis relaciones puedan fluir, sobre todo mi relación con el hombre. Y claro, de tanto rascar, después de escribir El amor de tu vida, yo empecé a recordar las experiencias más difíciles que había vivido de niña. Entonces ahí yo tengo que iniciar un proceso de autosanación, porque mi memoria se empieza a abrir y no se abre, o sea, empiezo a recordar poco a poco. Y de hecho hay días que recuerdo detalles nuevos. Y eso es porque yo empecé a trabajar con el cuerpo, empecé a hacer yoga, a trabajar con la respiración, y cuando hacemos eso la memoria corporal empieza a abrirse y las emociones que están guardadas empiezan a abrirse. Y por un lado pasa eso. Y por otro lado también pasó, o sea, es como que mis propios libros me llevan a mi propio viaje de autosanación, de autoconocimiento, de liberación. O sea, dan fruto las cosas que... y otra cosa que pasó es que después de escribir El amor de tu vida, yo firmo con Editorial Planeta y empiezo a tener una empresa muy importante que me ayuda con mis libros, y eso me da más tiempo para investigar. Y también sucedió como que Creenti llegó al éxito, o sea, llegó a ser número 1 en ventas en Amazon, en la Casa del Libro en España, y ese éxito hubo personas que no lo aceptaron. Entonces ahí empecé a tener también problemas en algunas de las relaciones más cercanas a mí. Entonces cuando vi que personas importantes en mi vida se enfadaban conmigo, no aceptaban mi éxito y estaban para abajo o a percibir también la envidia. Sí, tuvieron reacciones que a mí me dolieron. Y entonces eso, ahí yo también me paré, porque eran personas importantes para mí,
Y entonces dije, aquí tengo que hacer también, tengo cosas que resolver. Y ahí a mí me queda, ahí se me generó un poco de miedo a seguir brillando. Y fui consciente del miedo que tenía de decir no a determinadas personas, a determinados hombres, a determinadas mujeres. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que realmente tengo que hacer un trabajo más profundo que tiene que ver con eso, con el atreverme. O sea, tenía que ver con tenía que recuperar mi poder, recuperar mi libertad, porque cuando vemos que empezamos a hacer lo que queremos, que empezamos a ser más, porque el resultado del trabajo personal es que llega un momento que empezamos a ser más felices, a tener más éxito, y eso hay personas que no lo van a aceptar. Y tenemos que estar preparados para ello. Y entonces ahí empieza el trabajo profundo de amor propio, de autocuidado, de independencia emocional, para dejar de depender de la opinión de otro. Exacto. Entonces hay un trabajo muy profundo. Por un lado, en Naciste para Disfrutar, para conectar con mi sexualidad, porque era una de las partes que a las mujeres más se nos ha intentado castrar, y que es de la conexión con nuestra sexualidad recuperamos mucho, nos ayuda a recuperar nuestro poder, a sentirnos más completas, más seguras, más relajadas. Entonces es un capítulo, Naciste para Disfrutar, es una fase muy importante, y Recupera tu Poder es como la siguiente fase del viaje. Sí, de hecho, en tu mismo libro tú mencionas que es como, de cierta manera, engloba o trae aprendizajes y de lo que has traído como de todo el bagaje de estos años. Quería preguntar, porque me quedé dando vuelta cuando dijiste un minuto que a mí me empezó a dar miedo o causar algo, brillar. Y yo creo que esto es algo que muchas personas han sentido en distintos momentos de su vida, de oye, porque está el miedo de, oye, ¿qué pasa si hago esto y si sale mal? Y si hago esto y si sale bien, y si brillo. O sea, hay algo que sin duda yo creo que todos acá en algún momento hemos sentido. Entonces, Ruth, ¿qué consejos tú le darías a la Ruth que estaba en ese momento, que estaba con la duda de, oye, si seguir empujando, o de si tomar ciertas decisiones, o si alejarse de ciertas personas, y ir por su visión de seguir brillando? ¿Qué consejo le diría a la Ruth de antes? Pues más que consejo, le diría que fue muy valiente, y que quiero que siga brillando, que yo la apoyo en todo. Maravilloso. Porque, de hecho, cuando me estabas diciendo eso, realmente uno de los mayores miedos que he tenido que trascender mientras escribía este libro es el miedo a despertar la envidia, que es una emoción que está muy presente, porque nos han enseñado a encontrar nuestra seguridad comparándonos con los demás, cuando en realidad es imposible que nos comparemos o que encontremos nuestro valor comparándonos, porque todos somos únicos, todos somos diferentes, todos tenemos un camino de vida diferente. Entonces las comparaciones son imposibles. Sí, son tóxicas. Y al final, pues la envidia es algo que a mí me ha ayudado a darme cuenta. Cuando alguien me despertaba envidia, me ayudaba a darme cuenta de algo que yo quería y no me estaba permitiendo. Entonces ahora digo, vale, sí, acepto que haya personas a las que les pueda despertar envidia, y me permito, respeto que ellos despertar esos sentimientos, porque es inspiración. Claro, al final eso les puede ayudar. Si cada persona sabe gestionar bien su envidia, les puede guiar hacia lo que realmente quieren hacer. Entonces, me estaba acordando de un texto que yo compartí en Cree en Ti, un texto de María Williamson, que es precioso y que dice: nuestro miedo más profundo no es nuestro miedo al fracaso, sino nuestro miedo a descubrir que somos brillantes, nuestro miedo a brillar. Y entonces, lo que le diría a la Ruth de antes es como que quiero que brille, que quiero que se permita disfrutar de todo el éxito que la vida tiene preparado para ella, y que yo la apoyo en todo. Maravilloso. Aplausos. Sin duda, yo creo que estar aquí es parte de ese brillo. O sea, estás brillando,
viniste a otro continente, a Chile, estamos literalmente en la punta sur del mundo, y mira todas las personas que vinieron acá a verte, a conocerte, a comprar tu libro, a que se lo firmen. O sea, estás manifestando lo que soñaste. Qué más bonito. Oye, Ruth, siguiendo por distintas partes del libro, ¿cuáles tú crees que son las principales creencias limitantes que nos quitan el poder? Que el poder nos desconecta de nuestro poder. Vale, hay muchas. Yo creo que voy a ir por verbos, ¿vale? Porque hay creencias que nos limitan en el tema de la salud, hay creencias que nos limitan en el tema del amor y las relaciones, hay otras que nos limitan en el tema de económico, financiero, la abundancia. Y yo voy a hablar de palabras. De hecho, en Haz tu sueño realidad hago una lista de palabras que nos ayudan a conectar con nuestro poder y otras que nos debilitan. Pues en Recupera tu poder también completo esa lista de palabras. Hay muchas afirmaciones que nos ayudan a recuperar el poder. Entonces, por un lado están los verbos que dicen, las creencias que empiezan con verbos que son como no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, no tengo derecho, no soy digno. Luego también nos limitan mucho, porque al final todos esos son los verbos, y esto es peligroso si hago esto no es seguro. Luego están las que nos conectan con la culpa, que es la de esto no está bien, está mal que haga esto. Entonces ahí tenemos como listas. Y entonces al final todo eso nos va paralizando. Sí. Y de hecho hoy lo pensaba, esta mañana lo pensaba, porque yo ayer llegué aquí y estaba muy feliz, llevo años deseando venir a Chile, venir a conocer Santiago, y ayer llegué y esta mañana la tenía libre, y de repente esta mañana es como, ¿y qué hago? Y estaba paralizada. Y cuando yo me siento paralizada, cuando no tengo claridad acerca de lo que quiero, yo ya sé que ahí hay miedo, ¿vale? Y el miedo que tenía, entonces yo lo que hago ahí es respiro, medito y pregunto, a ver, ¿qué temo que suceda si sé lo que quiero? Realmente, ¿qué temo que suceda si salgo a pasear por Santiago yo sola? Y claro, me viene como que me vino la creencia, es peligroso que una mujer como pase sola por Santiago. Eso era una creencia. La he visto, la he respirado, me la he quitado con meditación y la he cambiado por es seguro, que yo disfrute de Santiago, que yo pase, lo he respirado, me he hecho mi sesión de yoga y me he ido al Cerro de San Cristóbal. Maravilloso. Y he disfrutado de un paseo maravilloso, y aunque había un poco de niebla, pues ¿Viste Santiago? he visto Santiago y he visto la cordillera al fondo, que es una cosa que me flipa, me alucina. Y entonces la reflexión que me venía es que lo único que nos separa de lo que realmente queremos y deseamos recibir, tener o disfrutar son emociones y creencias. Y las principales creencias son las que tienen que ver con las que nos hacen creer que no somos dignos o merecedores de algo, o que no somos capaces, y las que nos dicen que algo es peligroso. Entonces, cuando trabajamos, en la medida que vamos tomando conciencia de estas creencias que nos dicen, no, es que no soy lo suficientemente bueno como para disfrutar para que me paguen esto, para tener esto, para recibir esto, hay unas, pues están las que están asociadas a nuestro valor, al merecimiento, al derecho, al sentimiento de soy digno de tener esto, y luego están las creencias que nos dicen que tener eso que deseamos es peligroso o no es seguro. Entonces yo creo que esas son las más limitantes.
O, por ejemplo, el creer, que el otro día me comentaba una persona, decía, hablando de, pues es que la situación económica está muy mal. Entonces, cuando una persona ya dice, es que la economía, o sea, es como una persona asocia su economía con la economía del país, y dice, pero bueno, esto es lo normal, ahí eso está plagado de creencias limitantes, porque realmente nuestra economía es independiente de la economía del país. Independientemente de cómo le vaya el país, a cada uno le puede ir muy bien si en el momento que ocupa su lugar y que se libera de todas esas creencias que le atan a las creencias limitantes de la economía del país, por poner un ejemplo. Generalmente las mayores oportunidades surgen en momentos de crisis, cuando uno es capaz de estar en ese estado de apertura y salir un poco y ver, porque cuando hay distintas situaciones, tal vez algunas partes se cierran, pero otras se abren, y en la medida que uno esté abierto y receptivo y conectado, uno, o sea, el cómo reaccionas y lo que viene después es distinto. Totalmente, y de hecho cuando yo dejé la arquitectura, en España estábamos en un momento, bueno, yo creo que era mundial, pero bueno, en España, yo hablo de España que era donde yo lo sentía, donde yo lo vivía, de mucha crisis económica, y cuando yo dejé la arquitectura para dedicarme a esto, la gente decía, ¿tú estás loca? Con las cosas como están, ¿cómo dejas tu trabajo? Y dice, si no hay trabajo, y yo, ¿que no hay trabajo? Hay muchísimo trabajo por hacer, porque se nos ha dado mucho poder y la gente no sabe que tiene ese poder. Yo lo estaba recién descubriendo y por eso decía, hay mucho trabajo por hacer, porque se nos ha dado mucho poder y no somos conscientes del poder que tenemos, el poder creativo, el poder transformador, precisamente a través de nuestras creencias. 100%. Y una pregunta, ¿cómo es tu relación con el miedo? Porque en el fondo en todo lo que hemos ido hablando, en esta valentía, hay personas que creen que en el fondo, claro, el poder se tiene cuando tienes mayor seguridad y que en el fondo, como que ya, cuando tenga mayor seguridad, ahí no va a haber miedo. Puede ser una creencia. Entonces me gustaría saber en profundidad cómo es tu relación con el miedo. Lo abrazo. No es mi favorita, pero la acepto. Bueno, pues el miedo es una emoción que ha estado muy presente en mi vida. De hecho, la he sentido en todos los aspectos. Y de hecho comparto que cuando yo más miedo he sentido, sentía mucho frío, sentía que me salía frío del cuerpo. Y ahora que lo dices, también lo mencionas en tu libro, como sí, las distintas emociones y la relación con las sensaciones físicas, sí. Y otra de las formas también es que cuando siento miedo, otra de las cosas que hace el cerebro es desconectarse. Es como que de repente me entra mucho sueño. Entonces ahora cuando percibo que tengo miedo digo, estoy a punto de descubrir algo importante. Entonces el miedo ahora lo acepto, lo respiro, muchas gracias. Cuando aparece lo respiro, lo siento y me doy el tiempo para decir, venga, a mí me ayuda mucho respirar aceites esenciales, y cuando por ejemplo el incienso es un aceite que ayuda mucho a bajar el pánico, o sea, como a salir del pánico y a volver a la calma, a traer la mente al aquí y a la ahora, porque cuando tenemos miedo es porque la mente se ha ido a un recuerdo, se ha ido al pasado. Entonces, cuando tenemos miedo, lo importante es traer la mente al aquí y a la ahora con la respiración. Por eso yo cuando me noto que estoy ansiosa o que tengo un poco de miedo, que tengo frío, digo, venga, busco el momento, me pongo seria conmigo, venga, Ruth, a la esterilla a respirar. O a la esterilla, o a un cojín, dependiendo si me pilla por la calle, me siento a lo mejor en un banco, en el césped mejor, y respiro, y me escucho, y trato de llevar el aire al suelo pélvico, y que salga lo que tenga que salir. Y cuando respiramos el miedo, mi experiencia es, cuando respiramos el miedo y cualquier otra emoción, se diluye, se va, y al final el cuerpo nos muestra, esto es lo que te está generando miedo, este recuerdo, esta creencia. Entonces al final el miedo es solo energía, es información atrapada en el cuerpo del pasado.
Entonces, ahora de lo que es el miedo lo gestiono siendo consciente que normalmente es algo del pasado. Pues obviamente si voy a cruzar la calle hay un miedo que es el miedo real de tengo que mirar a un lado y a otro por si viene un coche o viene una moto, pero casi todo el miedo que sentimos es emocional. Entonces esa es mi forma de gestionarlo, tomando conciencia de que normalmente son energías atrapadas del pasado en el cuerpo, que respirándolas puedo traer la mente al presente, y al volver al presente la mente se calma, el miedo se va. Qué buen consejo, de hecho, para que ahí todos tomemos nota. Oye, y una pregunta, porque en el fondo, tal como hablábamos del miedo como una energía, de cierta forma, está lo opuesto, que es el amor. En el fondo, el miedo nos separa, el amor nos une. ¿Cuál es la relación que tú ves entre el amor y recuperar nuestro poder? Yo creo que el amor, la felicidad y la paz son cualidades esenciales del ser esencial que somos y que está habitando en cada uno en su cuerpo. Y son como decirlo de alguna manera, es la esencia, ¿cómo explicarlo? Es nuestra esencia que vibra en la frecuencia del amor, de la paz, de la felicidad, y cuando sintonizamos con esa frecuencia es cuando hemos recuperado el poder. O sea, realmente el verdadero poder, que ayer lo comentaba La Cata. Lo comentábamos en la conversación. Sí, en la conversación de ayer, que el verdadero poder es el que surge de dentro y el que yo uso respetando la libertad de los demás. A ese poder yo tengo acceso cuando estoy conectado a mi ser esencial, a mi amor, al amor, en la frecuencia del amor. Cuando estoy desconectada de mis sentimientos, de mi interior, de mi amor, de mi paz, de mi felicidad, estoy desconectada de mi poder. Entonces, cuando estoy desconectada, hay personas que, bueno, yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, cuando estábamos desconectados de nuestro amor, buscábamos la seguridad intentando ponernos por encima de los demás, intentando dominar o controlar a los demás, que es un mecanismo de supervivencia. Entonces, esa es el poder malentendido, el abuso de poder, la dominación, que es algo que usamos cuando estamos desconectados de nuestra paz, de nuestro interior, de nuestro amor. Entonces, para mí, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Cuanto más estoy conectada con el amor dentro de mí, más poderosa soy, más calmada estoy, más feliz me siento, más claridad tengo, más compasiva puedo ser, más paciente. Y cuanto menos estoy conectada con él, más desconectada estoy del amor, pues más débil estoy. Entonces, el problema es cuando nos sentimos débiles y desconectados del amor, ¿cómo intentamos conseguir la seguridad? Y es cuando tenemos que estar atentos de no intentar cambiar a los demás, de no intentar controlarlos y dejar de intentar de encontrar la seguridad fuera. De hecho, casi como que me leíste la mente con la pregunta que tenía pensada, que era como, ¿cómo convive en el fondo recuperar tu poder con el poder de los demás también? En el fondo, ¿cómo convive? Pues convive de maravilla cuando tenemos claros cuáles son nuestros territorios y cuál es el territorio de los demás. ¿Cuáles son los límites? Los límites es ese tema que aparece en mis 2 últimos libros. Naciste para disfrutar y recuperar tu poder. Hay un capítulo así, casi a cómo poner. Hablo mucho de los 2. Y de hecho, yo ahora estoy explorando mi libertad, explorando mi poder, hasta el punto, por ejemplo, de cuando alguien me escribe un WhatsApp o un mensaje y en ese momento
a mí no me sale contestar porque estoy centrada con otra cosa, o estoy inquieta, o estoy centrada en otra cosa, y digo, ahora no me va bien, prefiero contestar después cuando tenga la calma suficiente para poder contestar desde el amor. Entonces ahí, por ejemplo, yo exploro hasta dónde soy capaz de permitirme contestar cuando realmente quiero contestar sin estresarme. Y ahí es cuando veo las creencias de que me dicen, tienes que contestar ya, es como, no está bien. Es lo mismo, pero la mitad de la gente me odia. Es como, le contesto. Claro, entonces, bueno, ¿cómo conviven? Cuando tenemos claros cuál es nuestro territorio y nuestros derechos, y de eso hablo mucho en Recupera tu Poder, cuáles son nuestras verdaderas capacidades, nuestros derechos, nuestros territorios y nuestras responsabilidades, la vida es mucho más fácil. Es como cuando nos dan un mapa y nos dicen, mira, esto es lo que tienes, tus capacidades, estos son tus derechos, lo que puedes hacer, este es tu territorio, que es donde tú mandas, y estas son tus responsabilidades. Esto es de lo que tú te tienes que hacer cargo. Todo lo demás no es tuyo, no te pertenece a ti, no lo puedes invadir, lo tienes que respetar. Entonces, ¿cuáles son nuestros territorios? Que esto es, para mí es clave para poder disfrutar de nuestro poder y no interferir en el poder de los demás o en la libertad de los demás. Y tener claro que cada persona solo somos dueños y soberanos de nuestro territorio. Y nuestro territorio es nuestro cuerpo, que es el espacio, nuestro tiempo y nuestra vida, entendido como energía, nuestra libertad para... También, nuestras elecciones. Exacto. También hablas mucho de eso. Sí. Entonces, yo solo soy responsable de mis decisiones, de mis sentimientos, de mi cuerpo, de lo que yo hago con mi tiempo, y lo que hace otra persona con su tiempo, con sus sentimientos, con sus decisiones, no me incumbe. Por mucho que la ame, no me incumbe. No es mi responsabilidad. Tengo que respetar que esa persona haga lo que quiera con su vida, siempre y cuando sea adulta. Por supuesto que cuando tenemos hijos, si vemos que nuestro hijo se va a cortar con un cuchillo o va a meter los dedos en un enchufe, pues obviamente le vamos a parar. Pero hablo entre adultos, el poder convive bien cuando tenemos claro que solo somos soberanos de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo y de nuestras pertenencias, obviamente. Y sobre todo también que nos alejamos un poco del juicio, o sea, de no, tal como no nos gusta que nos juzguen a nosotros, nosotros no andar juzgando y opinando sobre los demás. Sí. Y una pregunta, ¿cómo convive todo esto? Porque también hay, con la aceptación. También hablas mucho de la aceptación tanto de personas como de situaciones en la vida, porque si bien uno puede sembrar semillas y ir manifestando, también de repente hay cosas que no salen como queremos, y también esos son momentos donde se pone a prueba nuestro poder. No sé si nos puedes contar un poco más de eso. Gracias, porque realmente la aceptación ha sido como el descubrimiento estrella, uno de los descubrimientos estrella de este libro. Descubrimientos que la vida me muestra a mí, obviamente, y que yo lo comparto, porque realmente descubrir el poder de la aceptación es algo maravilloso. Yo era una persona que tenía antes mucho miedo al rechazo, y que cuando alguien me decía no, me lo tomaba como algo personal, hasta que descubrí que las decisiones de los demás no me definen. Lo que hacen los demás no me definen, lo que me dicen los demás no me define. Realmente yo tengo mi propio valor, mi propio amor, mi propio propósito, y cada uno tiene el suyo. Entonces, cuando tenemos mucho miedo al rechazo, suele ser también un síntoma de que nos cuesta aceptar la realidad, nos cuesta aceptar a las personas y tal y como son, y nos cuesta precisamente porque nos lo tomamos como algo personal, como que establecemos juicios, y si no cuando dejamos de establecer esos juicios, dejamos de sufrir porque los demás nos digan que no. Entonces, realmente cuando uno de los ejercicios que yo comparto en este libro es que cuando empezamos, cada vez que rechazamos algo que nos ha sucedido,
cargamos con ello. Hay un dicho que dice: a lo que te resistes, persiste. Bueno, pues todo lo que no aceptamos, cargamos con ello. Y llega un momento en la vida que, si hemos rechazado muchas experiencias, va a suceder dos cosas: que nos vamos a sentir incompletos y que nos vamos a sentir muy cargados, muy pesados. ¿Por qué? Porque arrastramos mucho rechazo. Entonces, ese aceptar lo que ya ha sido, ese respetar, vale, ok, ya pasó, voy a dejar de quejar, voy a dejar de estar enfadada y voy a dejar, porque mientras rechazamos algo es porque todavía estamos enfadados o todavía estamos dolidos o todavía no lo tomamos como algo personal, y entonces la aceptación nos ayuda a liberarnos emocionalmente de eso que pasó y nos ayuda a aligerar nuestro cuerpo. Y literalmente, cuando la vida me trajo el aprendizaje profundo de la aceptación, porque esto es un aprendizaje de años, de hecho creo que Naciste para disfrutar ya aparece la aceptación, y en El amor de tu vida empieza a aparecer tímidamente, y en Recupera tu poder es rotundo, o sea, es como Ruth, hay mucho poder en la aceptación. Y realmente cuando la ponemos en práctica, los ejercicios que comparto, es muy poderoso, porque si rechazamos lo que hemos vivido, el rechazar lo que hemos vivido hace que lo que vamos a vivir se repita el pasado. Y hasta que no acepto que el pasado ya ha pasado, no permito que me suceda algo diferente, porque eso que pasó en el pasado tenía algo que enseñarme, y si no lo acepto no lo puedo aprender. De hecho, me encantó esa parte, y como dices tú, le das un espacio importante dentro de uno, dice que, oye, cuando estás manifestando las mismas cosas, o estás repitiendo situaciones, o relacionándote con personas parecidas, repitiendo patrones, en vez de mirar afuera, de decir, oye, ¿por qué me vuelvo a enamorar de alguien así? ¿O por qué me vuelvo a buscar un jefe asá? En el fondo, hay que ir hacia adentro. Eso bien lo dices, como, ¿qué está pasando en mí adentro que estoy repitiendo esto? Y que cuando en distintos ámbitos de la vida, cuando uno tiene una repetición, no está afuera, está adentro. No sé si nos puedes contar. Sí, la solución está dentro. De hecho, cuando aquí en este libro es súper práctico, hago muchas preguntas, y una de las preguntas que hago para este tipo de experiencias es, por ejemplo, cuando nos enganchamos a alguien que en una relación que no es buena para nosotros, y dices, ay, es que no me hace bien, lo estoy pasando mal, pero es que le quiero tanto, es que me atrae tanto. La pregunta es, ¿qué consigo yo enganchándome a esa persona? ¿Qué consigo? Enfadarme, sufrir, ¿qué emociones consigo? ¿Qué me aporta? Y otra pregunta es como, ¿qué estoy tratando de evitar enganchándome a esto? ¿Sabes? Porque hay veces que cuando nos enganchamos a algo que nos hace daño, lo que estamos evitando es nuestra felicidad, nuestra libertad, nuestro éxito, por decirlo de alguna manera. Entonces, hago preguntas que nos ayudan a descubrir, a desenmarañar, porque efectivamente, es que si yo me engancho con algo, la pregunta es, ¿qué consigo y qué estoy tratando de evitar? Porque al final estar entretenida con lo que no quiero me aleja de lo que quiero. Entonces, cuando descubrimos eso, dices, pues igual ya no me engancha tanto. Ya no necesito esto. 100%. Oye, una pregunta, porque me dicen que me queda la última pregunta. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, ¿qué consejo, si tuvieras que dar un consejo, así como un tip, ¿de qué recomendarías tú para uno partir recuperando su poder? Como algo, como un siguiente paso. ¿Puedo dar dos? Sí, obvio. El primer consejo que doy es que nos prioricemos, que nos demos prioridad en nuestra vida, que nos permitamos ocupar el lugar del protagonista.
permitirnos ser los protagonistas de nuestra vida, abandonar los papeles secundarios, dejar de dar el papel de protagonista a los demás y asumirlo y decir, y esa prioridad la manifestamos cuando nos permitimos darnos el tiempo que necesitamos cada día. Y eso lo conseguimos diciendo no a lo que no queremos. Y por lo menos a algunas cosas. Y, o sea, el primer punto es priorizarnos. Y el segundo consejo que doy es, ¿qué es eso que realmente te apasiona? ¿Qué es eso con lo que realmente disfrutas? ¿Qué es eso que realmente te encantaría hacer? Porque cuando hacemos lo que nos apasiona, conectamos con la fuerza de la vida en estado puro, y esa fuerza no la vamos a encontrar en otro sitio. La fuerza de hacer lo que nos apasiona es el motor, es lo que nos ayuda a movernos en la vida, y es lo que nos conecta con la alegría de vivir, con las ganas de vivir. Y cuando tenemos energía, al final lo que necesitamos es energía. Para hacer cualquier cosa necesitamos energía, pues ese permitirnos cada día hacer algo que nos apasione, algo que nos guste, algo que nos permita disfrutar y que nos haga bien, es lo que nos va a dar la energía para poder gestionar todo lo demás. O sea, creo que imposible, mejor respuesta, un aplauso. Un aplauso por lujo tener aquí a la gente. Y bueno, va a estar firmando libros, creo que muchos con sus libros, porque con varios de ellos, ahí con la colección es maravilloso. Así que bueno, muchas gracias, Ruth, y estamos muy contentos de tenerte aquí. Pregunta al público. Pregunta al público. Levanta la mano aquí. Ahí, ¿o no? Ella fue la primera que le hago. Hola. Me encantó toda tu sabiduría, es como una psicoterapia de 10 años y todo lo que dijiste fue maravilloso. Te quería preguntar sobre el miedo a envejecer, porque es mi único miedo. Mi bisabuela, mi abuela y mi madre tenían ese mismo miedo. Yo también tengo mucho miedo a envejecer y las cuatro fuimos como niñas eternas desde siempre. O sea, mi mamá nunca se vistió como una señora, mi abuela tampoco, mi bisabuela tampoco. Veíamos siempre todo con corazón de niña. Hacíamos cosas y siempre fuimos juzgadas. O sea, mi madre más que yo he sido la menos juzgada porque estamos en otra época que ahora hay más aceptación de maneras de ser diferentes. Entonces, bueno, ahora yo no soy tan juzgada por no querer crecer nunca, pero en el buen sentido, en el sentido de ver las cosas con ojos de niño, no en el sentido de tener un inmadurez emocional. Entonces, yo creo que mi único miedo es el miedo a envejecer. Es lo único que piensas tú del miedo a envejecer y cómo superarlo. Porque a mí me gustaría ser siempre niña como lo fue mi abuelita, o mi bisabuela, o mi madre. No sé qué piensas de eso. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo lo que te recomiendo es que escribas en un papel qué significa, o sea, realmente qué consiste el miedo a envejecer, y que escribas todo realmente como que describas en qué consiste, como que lo escribas a qué cosas temes que sucedan, porque cada persona tiene asociada una serie de ideas a los miedos, y escribe todo lo que temas que suceda y respíralo, siéntelo y pregúntate si esos miedos son tuyos, si esas creencias son tuyas o si son de otras personas, y si quieres liberarlas y cambiarlas por otras. Ruth, bueno, yo no te quiero hacer una pregunta, pero sí quiero agradecerte por todo lo que has escrito, por impactar mi vida, y no solamente mi vida, sino todas las personas que están a mi alrededor. Tengo un equipo de mujeres impresionante y cada vez recomiendo tus libros, y de verdad lo que has hecho en mí y en todos los que estamos acá, de verdad es algo maravilloso. Bueno, venimos desde Viña
vivimos acá y no me podía perder esta oportunidad de tenerte aquí y agradecerte. Gracias por existir. Muchas gracias, de corazón. Bueno, Gracias. pero nos vamos muy contentas con una Ruth brillando fuerte en este día nublado acá en Santiago de Chile. Gracias a ti también, Ale, que ha sido un placer compartir esta entrevista contigo y gracias a todos vosotros. Ha sido un auténtico regalo estar con vosotros hoy. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.